La primera vez que tuve conocimiento del caso Ummo fue en 1975, hace 45 años. En esa época, Maurice Vuitton, astrónomo adscrito al Laboratorio de Astronomía Espacial de Marsella, me dio a conocer algunas decenas de páginas extraídas de una de las cartas que se habían recibido en España. Dichas páginas formaban un amplio conjunto de documentos que habían sido recibidos por los españoles a partir de la segunda mitad de los años 60 y llevaban la firma de personas que pretendían venir de otro planeta al que denominaban Ummo. Para ese entonces yo formaba parte del Observatorio de Marsella y trabajaba allí como astrofísico. Antonio Rivera le había dado a conocer los documentos a un ingeniero del Centro Nacional de Estudios Espaciales, Claude Poher, quien a su vez le transmitió una copia a Maurice Vuitton. Al traducir esas páginas al francés, nos dimos cuenta que contenían informaciones sobre las naves descritas en los documentos de Ummo. Describían un sistema que permitía a los pasajeros resistir a aceleraciones de hasta 50 G. Un líquido contenido en la parte anaranjada podía ser transferido a un habitáculo de pasajeros toroidal. Dotada de propiedades tixotrópicas, esta sustancia podía pasar rápidamente del estado líquido al sólido bajo la acción de un campo eléctrico. Cuando la sustancia pasaba al estado sólido, se le aplicaban pulsos de aceleración. Como ingeniero graduado de la Escuela Nacional Superior de la Aeronáutica de París, yo sabía que los seres humanos soportaban más fácilmente los impulsos de aceleración que la aceleración continua. Así que consideré que el proceso era lógico e interesante. Había otras informaciones sobre el material del que estaban hechas las naves que hoy día calificaríamos de materiales inteligentes. De hecho, la estructura de las naves era atravesada por finos canales llenos de ese mismo líquido, que podía pasar rápidamente del estado líquido al estado sólido, lo que tenía como efecto la modificación de las propiedades mecánicas locales. En particular, eso se oponía a una posible respuesta de la estructura por resonancia. Este aspecto me parecía la continuación lógica de nuestra tecnología aeronáutica con el fin de volver más livianos los aviones del futuro. Quedé pues intrigado por la calidad de las informaciones técnicas contenidas en esos documentos y quise saber más. Entonces entré en contacto con Antonio Rivera, quien nos suministró nuevos reportes de cientos de páginas. Fue así que descubrí la inmensidad de temas allí abordados. En tanto que astrofísico, mi atención quedó de inmediato cautivada por lo referente a la estructura del cosmos. Antonio Rivera nos dio una copia del libro de Fernando Sesma, titulado Ummo, otro planeta habitado, que tradujimos de inmediato al francés. En todo esto descubrí numerosas ideas, mucho antes de que tuviera conocimiento de los artículos publicados en 1967 por el ruso Andrei Sájarov, los cuales no fueron traducidos al inglés ni al francés, sino hasta comienzos de los años 80. A mediados de los años 70 yo ya estaba familiarizado con la denominada cosmología newtoniana, que abordé a través de las soluciones de la ecuación de Blasov, que representaban una descripción del universo en un espacio no relativista de 7 dimensiones. Gracias a este original enfoque pude publicar numerosos artículos que permitían reencontrar el modelo de Friedman a partir de él, así como la inestabilidad gravitacional
y algunos elementos de la dinámica de galaxias. Así que traté de convertir las ideas presentadas en esos documentos UMMO en una nueva representación del universo. Un modelo en el que dos universos gemelos y enantiomorfos están dotados de flechas del tiempo opuestas. Consideré para ello dos poblaciones en interacción, descritas por dos ecuaciones de Blasov acopladas por la ecuación de Poisson. Fue así que surgió un primer modelo del universo gemelar no relativista. Este trabajo fue objeto de dos publicaciones en la Academia de Ciencias de París en 1977. Tuve por entonces la sensación de estar ensamblando las primeras piezas de un rompecabezas. Las piezas matemáticas se ensamblaban tan bien que concluí que sus creadores, muy avanzados con respecto a nuestra ciencia actual, tenían que conocer el diseño general. En el año 2014, 37 años después, pude construir la versión relativista de ese modelo mediante una primera publicación en la revista Astrophysics and Space Science. Dicho de paso, este modelo permitía explicar matemáticamente el fenómeno de la aceleración de la expansión cósmica. A finales de los años 70, mis contactos con la red de UMMO se extendieron a Rafael Farriols y a otros contactados como Hiltrud Franz. A mediados de los 80 intenté explorar la idea totalmente original según la cual la evolución cósmica se habría producido con una velocidad de la luz variable. En esa época no había ninguna publicación que sugiriera ese tipo de fenómeno. Los textos de UMMO decían simplemente que esa velocidad había sido mayor en el pasado. Intenté entonces describir esta evolución imaginando que la velocidad c variaba como el inverso del factor de escala r del universo. Pero esta tentativa no arrojó resultados muy interesantes. Participé entonces en una reunión en Madrid con diferentes contactados, entre los cuales estaban Hiltrud Franz, Jordán Peña, Domínguez y por supuesto Farriols. En esta época los contactos telefónicos nocturnos entre los humitas y los españoles habían comenzado. Durante esas conversaciones los españoles podían hacer preguntas y obtenían respuestas rápidas y precisas. Cuando mencioné mi tentativa, Domínguez me respondió: se los he preguntado, la ley no es como 1 sobre r, sino como 1 sobre la raíz cuadrada de r. Anoté la información y le pregunté a Domínguez si durante la conversación telefónica había obtenido otros detalles. Me dijo lo siguiente: les pregunté qué eran los agujeros negros y me respondieron: los agujeros no existen. Cuando una estrella de neutrones es desestabilizada por un aporte de materia que le hace sobrepasar su límite de estabilidad, aquella se desencarta de ésta enviándola al universo gemelo. Quedé muy intrigado por esa frase, y lo estoy aún hoy. De hecho, eso ponía en tela de juicio objetos cuya existencia jamás había sido puesta en duda por los astrofísicos, así no hubiesen sido observados. Una frase que me inspiró la realización de trabajos en las décadas que siguieron. Apenas regresé a Francia, esta información sobre la evolución de la velocidad de la luz se convirtió en un elemento decisivo. Además, fui el único en considerar no solo una variación de la velocidad de la luz, sino variaciones conjuntas de todas las constantes de la física, asegurando al mismo tiempo la invariancia de todas las ecuaciones de la física. Y así mi trabajo se vio libre de las dificultades que han encontrado otros investigadores. Y resultó además en una nueva publicación en la revista de alto nivel Modern Physics Letters A. Es interesante notar que este trabajo aportaba la justificación para la extremada homogeneidad del universo primitivo, que no fue constatada sino varios años más tarde durante la puesta en órbita del satélite COBE. La teoría de la inflación del ruso Andrei Linde se basa en la hipótesis de la existencia de partículas hipotéticas, los inflatones,
que se supone se transforman en un conjunto materia-antimateria según un proceso que no está especificado. Mi interpretación pasó completamente desapercibida, principalmente por el hecho de que nunca pude exponer la teoría en coloquios internacionales debido a falta de financiación. Pero volviendo a la idea de la estructura gemelar del universo, las cosas se aclararon cuando pude comprender, gracias a los trabajos del matemático francés Jean-Marie Souriau, fallecido en 2012, el significado de la inversión de la coordenada tiempo. De acuerdo con sus trabajos de 1970 basados en la teoría de grupos dinámicos, la inversión del tiempo era sencillamente equivalente a la inversión de la energía y de la masa. Esto aceleró considerablemente la elaboración de un modelo cosmológico al que di el nombre de modelo Janus, en homenaje a este dios antiguo que miraba a la vez hacia el futuro y hacia el pasado. Los detalles de este modelo se encuentran en un extenso video que ha sido doblado al español y también al inglés. Pongo fin aquí a la evocación de los trabajos científicos que fueron objeto de publicaciones en revistas científicas de alto nivel, de las que pienso que no habrían visto nunca la luz sin ese conjunto de informaciones emanadas de los documentos y del grupo de contactados vinculados al caso Humo. Voy a pasar ahora a aspectos anecdóticos. Muy pronto, sabiendo que Rafael Farriols y otros tenían contacto telefónico con los autores de esos documentos, les propuse que quería conocerlos. Farriols transmitió mi petición y fue aceptada. Así que se nos pidió ir a Madrid, al Hotel Sandvi, en una fecha determinada. También a mí se me pidió acudir allí. Aquí pueden ver el plano de la habitación. Este es el corredor de acceso, este es el baño y esta es la cama que ocupó mi traductor Jean-Jacques Pastor. Al lado, la cama que ocupé yo. Me despertó el ruido que hacía gente que tocaba a la puerta. Estaba consciente, pero era incapaz de realizar el menor movimiento. Las cosas sucedieron muy rápido. La puerta se abrió. Entraron unos hombres. Me ataron a mi lecho y mantuvieron sujeta mi cara frente a un gran proyector que emitía una luz azul. Recuerdo perfectamente ese color. Caí entonces en la inconsciencia, pero volví a ser consciente con una gran sensación de frío al nivel de mi nuca. Podía ver justo enfrente de mí a un hombre con un aparato en las manos. Lo recuerdo muy bien. Aparentaba unos 50 años y era muy parecido al actor alemán Kurt Jürgens. Cuando vio que me despertaba, hizo una señal a otro personaje que se suponía estaba a mi lado y volví a sumirme en la inconsciencia. Cuando desperté sentí una sensación de ardor en mi pene que indicaba que había sido entubado, seguramente para recoger una muestra de esperma. Me tomaría un buen tiempo evocar los distintos incidentes de ese tipo que ocurrieron en los años siguientes. Para mí tienen solo un sentido anecdótico y mencionaré solo dos más entre ellos. El primero se produjo en mi casa de Pertuis durante los 80s. Probablemente correspondió a la colocación de un implante en el vientre 8 centímetros a la derecha de mi ombligo. La operación dejó una cicatriz superficial y marcas profundas que son aún visibles hoy después de 40 años. El otro evento tuvo lugar durante una visita a la casa de Rafael Farriols en 1990. Una noche, paralizado, tendido boca abajo en la cama y rodeado de esa luz azul, aparentemente fui objeto de un implante encefálico. En esa ocasión no pude ver más que los pies de uno de los sujetos que no superaban los 10 centímetros de largo.
Eso me recordó acontecimientos ocurridos en julio de 1947 durante mi infancia. Tenía 10 años, estaba en mi adolescencia y tuve varias visitas de hombrecillos grises, pero no me detendré más sobre estos aspectos anecdóticos, muy parecidos a los de todos aquellos que han sido contactados o abducidos de alguna manera. A comienzos de 1991, durante otra visita a la casa de Rafael Farriols, me mostró una carta de humo que contenía comentarios negativos acerca de las obras publicadas sobre el expediente Humo. La carta terminaba con esta frase: 3 franceses se disponen a publicar un nuevo libro que será peor que todos los libros anteriores. Pensé de inmediato en una visita de la periodista francesa Martine Castelot, ocurrida unos meses antes. Ella estaba desarrollando una investigación sobre el caso Humo con el fin de publicar un artículo en un diario de amplia circulación. Durante su visita fui extremadamente discreto. Por medio de esa carta de Humo descubrí que ella se aprestaba a publicar un libro sobre el tema. Le telefoné para decirle que estaba al tanto de su proyecto. Ella se mostró muy sorprendida, pues junto con otra periodista, Isabelle Blanc, y un periodista científico, estaban efectivamente a punto de publicar el libro con la editorial Robert Laffont. Pero todos ellos habían mantenido un secreto total sobre el proyecto. Quedó estupefacta cuando le dije que habíamos tenido conocimiento del proyecto del libro por una carta de Humo, y decidí de todos modos publicar mi propio libro sobre el tema. Cuando el libro estuvo en librerías, recibí de inmediato, en septiembre de 1991, la primera carta firmada por Humo, que podrán ustedes encontrar, como todas las que recibí después, en los sitios en francés o en español consagrados a los documentos Humo. En ese entonces yo tenía un microordenador Macintosh con un disco duro de 20 megas. En él tenía un archivo de texto en el que consignaba mis reflexiones científicas. Por supuesto, el ordenador no estaba conectado a ninguna red ni nada por el estilo. Los textos de Humo han insistido siempre en el hecho de que toda nuestra ciencia está atada a la lógica bivalente de Aristóteles. El matemático Kurt Gödel demostró la imposibilidad de crear un lenguaje exento de proposiciones indecidibles, es decir, de frases que escapan a la clasificación verdadero o falso. Para demostrarlo, partió del lenguaje más simple posible, el de la aritmética, lenguaje basado en 5 axiomas propuestos en 1895 por el matemático italiano Giuseppe Peano. Los textos de Humo recomendaban el paso a una lógica tetravalente. Se me ocurrió entonces que ella podía surgir de la aritmética de los números de Gauss, la cual contiene a la aritmética ordinaria de los números enteros. Si los números enteros evocan puntos equidistantes en una recta, los enteros de Gauss o enteros complejos evocan los nodos de una malla cuadrada. Como se puede ver, los enteros complejos de Gauss constituyen algo más general que el conjunto de los números enteros. Caí en cuenta de que nadie había creado la axiomática de los enteros de Gauss, y escribí esa reflexión en una especie de diario que llevaba en el disco duro de mi ordenador. Una semana después recibí una carta de Humo expedida desde la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. En ella me animaban fuertemente para que desarrollara la idea y proponían ayudarme. Además de eso, planeaban sostener un encuentro físico conmigo después. Decían que Jordán Peña había sido su principal contacto en España y que podía yo hablar de eso con toda confianza con él y con Rafael Farriols. Siguiendo el consejo, intenté primero contactar a Rafael. Como tardaba en responderme, le envié una copia de la carta, pensando que también él había sido puesto al corriente del proyecto. Nunca sabremos qué habría pasado si en lugar de dirigirme a él, hubiera tratado primero de contactar a Peña.
El resultado fue catastrófico. Farriols hizo copias de la carta y las distribuyó a los miembros de su grupo, entre ellos Hilturt Franz, antes mencionada y apodada Lou, quien me dijo que la carta le había interesado mucho. Lo que siguió era previsible. Este error flagrante provocó la implosión inmediata, total y definitiva de la red Humo en España. Es muy fácil llevar a cabo operaciones de desinformación en el medio ufológico. Esto es debido a que, por lo general, la adhesión de las personas al fenómeno se basa en una creencia y no en una postura intelectual. Unos años antes, una operación de ese tipo había convencido fácilmente a Domínguez de que las cartas de Humo habían sido creadas por una secta hindú. Y Peña completó la desinformación afirmando que él era el autor de las cartas de Humo, lo que era completamente absurdo. El mundo ufológico creyó en esa conclusión y Peña logró zafarse de ese engorroso asunto. Pocas semanas después de esas increíbles declaraciones de Jordán Peña, estaba yo en casa de Farriols. Llamó a Peña por teléfono y puso el altavoz. Oí a Peña decirle claramente a Farriols: «No alce usted la voz, Rafael, son los humitas quienes me pidieron que lo dijera». Hoy lo tengo claro. Si una tal propuesta de contacto y de encuentro me fuera enviada de nuevo, y si en la misma me fueran indicados los nombres dignos de confianza, puedo decir que no le hablaría de ello a nadie, y me quedaría a la espera de que el contacto se materializara. Yo era personalmente insensible a esas operaciones de desinformación, puesto que mi convicción tenía una base científica. Luego de la destrucción de la red de Madrid, quedaba la destrucción de la red de Barcelona, donde Farriols era el centro de gravedad. Eso se produjo de modo bastante cruel. Una carta de Humo le preguntaba a Farriols si estaba de acuerdo en reconstruir la red española. En caso afirmativo, se le pedía que contactara a todos los antiguos miembros de la red por teléfono para que los humitas pudieran registrar sus respuestas emocionales. Y así lo hizo, pero en los años que siguieron hubo un silencio total hasta su muerte, lo que lo llevó a una desesperación más que comprensible. Recuerdo que durante una visita a Francia me dijo: «Son unos hijos de puta». ¿Qué pensar hoy sobre el caso Humo? La historia funcionó conforme a los objetivos trazados por los autores de los primeros informes. Se trató, sobre todo, de un experimento psicosociológico. Las ideas y los conceptos exóticos habían sido distribuidos como piezas de un rompecabezas. Pero sin duda los autores de los informes habían calculado que la probabilidad de que esos elementos se tradujeran en una transferencia real de ciencia y de técnica era extremadamente baja. En ese sentido, los contenidos de los dos sitios en Internet, Humo Science y Humo Ciencia, lo confirman. Pienso que yo fui la piedra imprevista en ese engranaje, y no es necesario leer documentos compuestos por visitantes extraterrestres para comprender por qué estas transferencias científicas y técnicas son evitadas sistemáticamente. En todos los países, luego de la manifestación del fenómeno ovni, el único verdadero interés de los gobiernos es poder aprovechar las revelaciones científicas con el fin de convertirlas en armas. ¿Han evolucionado las mentalidades de los terrícolas al respecto? La respuesta definitivamente es negativa en todos los niveles. En el momento de hacer este video, estamos en el año 2020. Tengo 83 años. Desde el primer contacto con los documentos de Humo en 1975, que despertó mi interés en el asunto ovni, he trabajado durante 45 años en la reconstrucción de un modelo cosmológico que tenga en cuenta las informaciones recibidas. En 1967 el ruso Andrei Sájarov fue el primero que extrañamente se orientó hacia esta imagen de dos universos gemelos
dotados de flechas del tiempo opuestas. Tal vez sepan ustedes que Sájarov fue el ideador de la bomba rusa de hidrógeno y posteriormente del arma más mortífera probada por los humanos, la bomba Tsar. De manera sorprendente, unos años después del inicio de la difusión de los documentos Hummo, Sájarov decidió abandonar toda investigación orientada hacia fines militares. Se consagró entonces a la cosmología, indicando claramente al final de su discurso de recepción del Premio Nobel de la Paz su manifiesto interés por las cuestiones de la vida extraterrestre. Aquí tienen un pasaje del final de su discurso. Muchas civilizaciones pueden existir en el espacio infinito, incluidas sociedades que podrían ser más sabias y prósperas que la nuestra. Sostengo la hipótesis cosmológica según la cual el desarrollo del universo se repite un número infinito de veces siguiendo características esenciales. Otras civilizaciones, incluidas algunas más eficientes, están inscritas un número infinito de veces en las páginas siguientes o precedentes del libro del universo. No obstante esto, no debemos minimizar nuestros sagrados esfuerzos en este mundo, en el que, como tenues luces en la oscuridad, hemos salido por un instante de la nada de la oscura inconsciencia hacia la existencia material. Debemos respetar las exigencias de la razón y crear una vida digna de nosotros y de los objetivos que apenas percibimos. Durante los 80, gracias a la ayuda de mi amigo el matemático francés Jean-Marie Souriau, pude comprender que la inversión de la coordenada de tiempo corresponde de hecho a la inversión de la masa y de la energía. Con la ayuda de otro gran matemático, también el de talla mundial, mi recordado amigo Alexandre Grothendieck, fue posible construir el contexto geométrico que corresponde a este nuevo modelo del universo. Durante los años 90 recibí en mi domicilio de Aix-en-Provence una serie de cartas firmadas Hummo, escritas en ordenador. La primera carta estaba precedida de una página que rendía homenaje a las contribuciones de Andrei Sájarov, pero no contenía informaciones científicas. En la perspectiva de recibir otras cartas, decidí servirme de esta primera página como elemento que me permitiera verificar que otras cartas emanaban de la misma fuente, cualquiera que ella fuera. Para hacerlo, quemé la carta de inmediato, y efectivamente las cartas sucesivas estuvieron precedidas de esa misma página, que les servía de sello y que yo quemaba vez tras vez. Las copias de estas cartas están disponibles en los sitios ya mencionados, así como en mi propio sitio web en esta dirección. La pregunta por la autenticidad o no de los documentos nunca me ha preocupado. Lo que cuenta para mí es ver y saber si un documento contiene una información científica que sea aprovechable. A veces una simple frase o una palabra representan una nueva pieza del rompecabezas. Durante décadas he manipulado las piezas de ese rompecabezas, esforzándome por continuar la construcción de un modelo a la vez rico y complejo. Mientras que por su parte los miembros del grupo de evaluación de Hummo Science se dedican a analizar los tipos de caracteres usados en los documentos, las faltas de ortografía y la forma de los ideogramas que conforman las firmas. Por mi parte continúo pensando que concentrarse en los aspectos científicos es la manera más inteligente de acercarse al expediente, claro está, siempre que se tengan puestos los lentes apropiados para ver esas cosas. De lo contrario, se corre el riesgo de dar crédito a cartas compuestas con mucha astucia y que son acordes con una especie de cultura de humo, pero que de hecho son falsas y que hoy día son bastante fáciles de fabricar. El grupo UFO Science francés considera como auténtica, por ejemplo, una carta expedida desde Canadá que contiene palabras sumitas a las que el grupo había asimismo atribuido un significado acorde con el contenido del documento.
El autor de esa carta, un joven canadiense, admitió haber puesto a prueba de esa manera la credibilidad de ese grupo de expertos. En cuanto a la palabra humita, precisó que la había simplemente tomado del nombre del producto con el que solía engrasar la bicicleta. Pero volvamos a las cartas de los años 90. Recuerden que yo había recibido esa carta desde Arabia Saudita en respuesta a un texto que había escrito en el disco duro de mi ordenador. Habiendo recibido una nueva carta en la que los autores describían su agenda de contactos con la Tierra, de inmediato consigné en mi diario que ésta, apuntando al año 2050, me parecía ciertamente ingenua e irrealista. Jamás en un lapso tan corto, sobre la base de simples manifestaciones realizadas en sencillos sobrevuelos, los extraterrestres podían esperar ver el nacimiento de un cambio en las mentalidades de los terrícolas. Intenté entonces suscitar esa reacción introduciendo al mundo científico elementos que pudiesen desembocar en la viabilidad de los viajes interestelares. Muy rápido recibí cartas que contenían respuestas a los mensajes que había escrito en el disco duro de mi ordenador. Se trataba sin duda de un modo de comunicación bastante original, pero funcionaba muy bien y terminé por dejarme de preguntar cómo esa gente, que podía estar a miles de millones de kilómetros, podía tener conocimiento de lo que yo escribía en mi ordenador. Como ya he dicho, este no tenía en ese entonces ningún sistema de conexión con el exterior. Aquí pueden ver un documento que se refiere a las naves de los visitantes. En este tipo de naves se encuentra el habitáculo toroidal que, al ser puesto en rotación, permite crear una pesadez artificial durante los viajes para evitar los inconvenientes causados por la ingravidez en el cuerpo y en el esqueleto. Pero esta no es más que una función secundaria de ese dispositivo. Cuando la nave invierte su masa, requiere crear un muy potente campo magnético. Eso no puede hacerse con un sistema de solenoides, pues el campo no sería uniforme en las vecindades de las espigas cableadas. La solución consiste en cargar eléctricamente la pared exterior de la nave y después ponerla en rápida rotación. Esta puesta en rotación queda asegurada transformando en plasma el gas contenido en esta cámara en forma de anillo, para luego hacerla girar muy rápidamente. La nave queda así en rotación en el sentido contrario, lo que crea el campo magnético deseado. Pero los pasajeros difícilmente soportarían algo parecido. La cámara toroidal se desolidariza antes de que el resto de la nave sea puesto en rotación. Tal vez hayan notado que esta carta tenía 5 destinatarios. Después de haber recibido un cierto número de cartas, de repente recibí otra, enviada por un hombre que se presentó como el secretario de un grupo de contactados franceses, y que decía que redactaba esas cartas bajo el dictado de gentes de la red Humo. Agregaba que esperaba muy pronto estar autorizado para estar en contacto conmigo. Su carta había sido puesta en la ciudad de Caen, al norte de Francia. Pero ese encuentro nunca tuvo lugar. No voy a entrar en todos estos aspectos técnicos. Asimismo, no podría describir en este corto video las modificaciones geométricas y matemáticas que constituyen el modelo Janus, que posibilita los viajes interestelares. Es imposible resumir en este video 45 años de trabajo. Sobre el modelo Janus podrán encontrar una presentación resumida de 1 hora y 40 minutos en un video en varios idiomas en las direcciones que están indicadas aquí. Los años han pasado y ha habido otros contactos en diferentes formas. ¿Se trata de nuevas manifestaciones de la red Humo? Poco importa.
No piensen que adhiero sin reservas a todo lo que está contenido en esos documentos. Esa no sería una actitud científica. Todo debe ser sopesado. Por ejemplo, el hecho de que durante mi visita a la casa de Farriols en 1990 el personaje que estaba cerca de mi lecho tuviera pies de 10 centímetros de largo, o que haya recibido la visita de pequeños hombres grises en 1947, muestran que el caso es mucho más complicado. Lo que cuenta es lo que se desprende de las cartas y de sus diferentes manifestaciones, en cualquiera de las formas que hayan adoptado. Quienesquiera que sean los expedicionarios o grupos de expedicionarios, se han manifestado de diferentes maneras. Los textos enviados por la red Humo constituyen un material con el que se puede trabajar, por simple análisis textual, sin tener que considerar como auténtico todo lo que contienen. Lo que podemos inferir a partir de esos textos es que seres inteligentes, llamémosles humanoides, habitantes de otros planetas lejanos, tendrían esquemas evolutivos, estructuras sociales y esquemas de pensamiento completamente diferentes a los nuestros. Y como quiera que sea, lo que se impone ante todo es, para nosotros, la situación catastrófica en la que está nuestro planeta. Situación que empeora año tras año. Las primeras cartas enviadas por la red Humo nos dieron a conocer la causa de los problemas insolubles en los que se debaten actualmente los pueblos de la Tierra. En un pasado lejano, un objeto del tamaño de Marte, probablemente los restos de una supernova, entró en colisión con la Tierra. Esta colisión creó el núcleo metálico de nuestro planeta. Pero dicho objeto llevaba consigo también una energía cinética que, transformada en calor, reactivó la actividad magmática. Los planetas gigantes, situados en los límites del sistema solar, que pueden capturar esos objetos, no pudieron hacer bien su papel de guardianes de las fronteras. Sin ese evento, la geografía de nuestro planeta sería muy diferente, con un único continente plano. El magma terrestre estaría en calma y por lo tanto no habría actividad volcánica. No habría más que un único continente sin relieve. La altura máxima de las grandes colinas no superaría los 300 metros. Ese continente constituiría un único biotopo, exento de las barreras naturales que son los océanos y las montañas. No habría más que una única tribu humana, con un único color de piel, una única cultura y una sola lengua. Sin esa colisión, en el momento en que la tecnología hubiera dado a los humanos de la Tierra los medios técnicos que posibilitaran los viajes hacia otras estrellas, alrededor de las cuales gravitarían planetas portadores de vida organizada, estos estarían muy lejos de haber superado sus conflictos internos. Pero esta colisión entre la Tierra y el objeto errante reactivó la actividad del magma terrestre. Las corrientes de convección fragmentaron el único continente en pedazos. Eso a su vez dio origen al nacimiento de barreras montañosas, lo que creó 500 biotopos diferentes y dio lugar al nacimiento de especies vegetales y animales 500 veces más numerosas que lo usual. En la Tierra, 500 etnias humanas diferentes, hablando 500 lenguas diferentes, crearon una multitud de historias paralelas y de culturas diferentes. Si en ciertas partes de la Tierra algunas etnias viven al ritmo de una época moderna, en otras partes las etnias están en el equivalente de una Edad Media o tal vez de la prehistoria. Cada etnia ve a las demás etnias como extranjeras. Se han dotado todas de religiones diferentes, a menudo antagónicas. La Tierra se ha convertido así en el escenario de numerosos conflictos sangrientos. Mientras que en algunos países reina el derroche, en otros numerosos grupos de hombres, mujeres y niños pasan hambre. Siendo que nuestra tecnología debería hoy centrarse en la elaboración de técnicas que permitieran llevar a un contacto con las etnias de otros planetas,
lo que hacemos es acumular armas completamente monstruosas. Muchas veces en la historia reciente nuestro planeta ha estado próximo a desencadenar una guerra nuclear. Las cartas emanadas de la red Humo nos lo han advertido en varias ocasiones. Muchos años después hemos tenido la prueba de que esos eventos habían tenido efectivamente una gravedad. En las últimas décadas el flujo de documentos se ha reducido bastante. En lo que respecta al caso Humo, no quedan en tierra más que algunos grupos de humanos que contaminan los textos. Un comportamiento semejante recuerda el culto del cargo descubierto luego de la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico. Los textos de Humo de los años 60 sugieren que el fenómeno de fragmentación y la deriva de los continentes serían un fenómeno raro. Eso me llevó de inmediato a examinar los casos de los otros planetas telúricos que son Mercurio, Venus y Marte. No es necesario que haya agua en estado líquido para constatar la deriva de los continentes. El alejamiento mutuo de dos masas continentales implica una ruptura de la corteza terrestre y una elevación del magma, lo que crea una dorsal medioceánica, la cual es bien visible en medio del Océano Atlántico y se prolonga en forma de una falla que atraviesa a Islandia. Incluso si el agua del Océano Atlántico se evaporara, esa cicatriz muy visible indicaría que las masas continentales se alejan. Pero no hay rastros de ese tipo ni en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte. La sismicidad, resultado de las corrientes de convección del magma, es allí mucho más débil que en la Tierra. Es lógico pensar que los planetas, con un biotopo general muy diferente, hayan tenido una evolución de sus mundos vivos también muy diferente. Examinemos entonces el esquema evolutivo evocado en los documentos de Humo. El evento mayor que proponen es el descubrimiento de la existencia de un mundo que completa la biosfera planetaria. Usaremos para él la palabra noósfera, del griego noos, que significa alma. La evolución cósmica, tal como es evocada en esos documentos, sería una coevolución entre una biosfera y su noósfera planetaria correspondiente, que la dirige. En este esquema todos los seres vivos se comportarían entonces como los ojos y las orejas de esa noósfera planetaria. Luego de un periodo centrado en una evolución biológica neodarwiniana, el hombre habría pasado a ocupar una posición central como comunicador importante en relación con la noósfera. Si damos fe a lo que está presente en esos textos y a la existencia de su planeta, sus habitantes se comunicarían diariamente de manera consciente con su noósfera, practicando todos los días, durante varias horas, el equivalente de lo que en la Tierra llamamos la meditación. Actividad mental cuya importancia superaría de lejos para ellos a toda otra actividad física. Esa actividad es central, de hecho es su única razón de vivir hasta el punto que cuando al envejecer pierden la facultad de poderla ejercitar, su vida se convierte en inútil y le ponen fin mediante la eutanasia. Para ellos la muerte sería un fenómeno natural. De hecho, el fin principal de la vida está representado por la fusión en el seno de la noósfera planetaria. Formulemos ahora la hipótesis de que el funcionamiento de los seres vivos sea semejante en todo el universo. La Tierra poseería así también su propia noósfera. Notemos que ésta aporta una especie de respuesta a las preguntas metafísicas esenciales, mientras que la respuesta de la ciencia, cuyo único Dios es el azar,
se empeña en negar la existencia del alma y de un devenir después de la muerte. Si la biosfera terrestre es, como se sugiere en esos textos, 500 veces más rica que las biosferas estándar de otros planetas, entonces su noósfera debería presentar el mismo nivel de diversidad. Debería ser entonces totalmente diferente y mucho más rica y compleja que las noósferas de los otros planetas. El resultado sería que hoy día en nuestra noosfera, islotes asociados a 500 conglomerados humanos diferentes funcionarían como otros tantos sistemas organizados de creencias diferentes. Evidentemente cada grupo está profundamente persuadido de que detenta una verdad codificada en diferentes religiones, costumbres y culturas. Los científicos constituyen un grupo particular que ha optado por negar la existencia de una noósfera, adoptando una visión mecanicista generalizada. Miremos ahora cómo imaginamos, a través de novelas y películas de ciencia ficción, la organización y el comportamiento de las civilizaciones extraterrestres. Está claro que solemos proyectar de inmediato las imágenes de nuestras propias estructuras, historias y conflictos. Como regla general, tratándose de vida extraterrestre organizada, o bien imaginamos cosas totalmente surrealistas, o bien somos desesperanzadamente incapaces de pensar que etnias físicamente próximas a nosotros puedan funcionar con esquemas mentales, normas y estructuras sociales diferentes a las nuestras. Al final, los visitantes del espacio son siempre percibidos como una amenaza. Existe un gran número de textos que describen los modos de vida, estructuras sociales y maneras de pensar que existirían en otros planetas. La singularidad de los textos que emanan de la red Ummo es que contienen informaciones científicas aprovechables. En ellos se encuentran muchos comentarios relativos al contacto con el planeta Tierra. Sean reales o no los eventos allí consignados, es el entramado psicológico lo que resulta interesante analizar. Si estuviéramos en la misma situación, al descubrir otros mundos podemos pensar que tendríamos tendencia a analizar e interpretar lo que encontráramos por comparación con nuestros propios esquemas en todos los niveles. Aún más, lo que no llegara a entrar en nuestro marco analítico, sencillamente no lo percibiríamos, o lo consideraríamos con el mayor escepticismo. Este confinamiento del pensamiento en los propios esquemas quizás no sea exclusivo de la raza humana. Los extraterrestres que llegasen a la Tierra posiblemente tendrán tendencia a proyectar sobre todo lo que vean su propia interpretación de la realidad. En los textos de Ummo eso es bien evidente cuando los autores se refieren sin cesar a sus propias creencias. No hay pensamiento sin creencias. Toda forma de pensar, cualquiera que sea, religiosa o científica, no es otra cosa que un sistema organizado de creencias. Con base en los textos de la red Ummo, cuando los expedicionarios hayan llegado a la Tierra, habrán analizado nuestra organización terrestre y la habrán comparado esencialmente a la propia. En el plano metafísico no habrán hecho más que buscar el sistema que más se acerque al de ellos, es decir, la religión cristiana, clasificando a todas las demás religiones como completas ilusiones. Asimismo, todos los fenómenos paranormales habrán sido considerados bien como ilusiones o como mistificaciones. Rechazarán igualmente la idea de una posible reencarnación, así como la existencia de vidas anteriores, sencillamente porque están en contradicción con su propia manera de ver las cosas. Pienso que esto ha sido un gran error. Los textos más recientes emanados de esa red
muestran que ese punto de vista no ha cambiado en más de un siglo. De hecho, toda esa variedad de creencias es simplemente el reflejo de la complejidad y de la exuberancia de la noósfera terrestre. Es a la vez su riqueza y su drama, pues la fragmentación de la especie humana en etnias tan diferentes hace imposible su unificación en un solo pueblo. Con la aparición y desarrollo de armas de destrucción masiva, esta situación hace pesar sobre la población humana una terrible amenaza. La incomprensión de nuestra humanidad abarca varios planos. El hecho de atribuir la ausencia de una actividad artística pictórica a la aparición precoz de técnicas fotográficas atestigua una incomprensión radical de lo que es la expresión artística. La misma constatación está presente cuando notamos que esos textos comparan los conceptos de los olores con una actividad artística, siendo que en realidad dicha actividad se aproxima más a la cocina. Es verosímil pensar que las especies que nos visitan deben buscar en nuestra música la expresión de teoremas de matemática y que son insensibles emocionalmente a esos extraños sonidos organizados. Estos textos fácticos de orientación cientificista, comparables a códigos informáticos, están totalmente exentos de metáforas, de fantasmas, de imágenes y de contenidos emocionales. Hay buenas probabilidades de que palabras como poesía, literatura y humor sean completamente incomprensibles para nuestros visitantes. Puesto que es verosímil también que las etnias que nos visiten sean nictálopas, podemos incluso pensar que la belleza arquitectónica será para ellos un concepto totalmente extraño. No hay en ese millar de páginas ninguna alusión al inconsciente o incluso al sueño, lo que parecería indicar que ese aspecto del ser humano podría habérseles pasado también desapercibido. Incluso el examen de la psicología de los individuos se le confía al ordenador, basándola en un examen detallado de las conexiones sinápticas de los cerebros humanos. Hay finalmente un aspecto muy importante. Si, como dicen los textos, la cantidad de expedicionarios ha sido tan baja a lo largo de los años, la labor de adquisición de datos sobre el planeta implica el recurso a una muy poderosa inteligencia artificial. Existen numerosos documentos que evocan la manera en que se organizan las sociedades extraterrestres, pero solo los textos que proceden de la red Hummo proporcionan esquemas argumentados y precisos. Esta sociedad, al término de una historia turbulenta, habría evolucionado confiando el control general y permanente de los comportamientos individuales y colectivos a poderosas inteligencias artificiales construidas acorde con los principios fundacionales. Una inteligencia artificial de este tipo se basaría en las ideas generales sobre el tipo de sociedad anhelada, totalitaria pero fundada en principios reales de paz, de justicia y de igualdad entre los individuos. Habría además un estricto control ortogenético basado en conocimientos avanzados en la materia que orientaría la procreación en la perspectiva de una optimización de la especie a todos los niveles. Sean o no auténticos, esos textos ofrecen un escenario muy lógico sobre la que podría ser una estrategia de contacto entre una etnia extraterrestre y el planeta Tierra. A su llegada a la Tierra, la tarea principal de los expedicionarios sería la de instalar por doquier sistemas que permitieran captar la información en todas sus formas, incluidas las genéticas. De paso, eso podría explicar las tomas de esperma.
La misión de poner en orden toda esa masa de datos se le confiaría a los ordenadores. Se puede en efecto pensar que expedicionarios extraterrestres confían a su inteligencia artificial el trabajo de evaluar los perfiles psicológicos de los terrícolas. Esto podría haber originado numerosos errores de apreciación sobre los comportamientos posibles de los individuos. Volviendo a las técnicas de control de la población y de formateo de los individuos, tenemos que constatar que esas técnicas existen ya de manera embrionaria en la Tierra y en la perspectiva de un proyecto aún mayor a escala planetaria. Su objetivo declarado sería la reducción del nivel de turbulencia de nuestras sociedades y su consiguiente estabilización. Pero estas técnicas son de inmediato combatidas en pro del beneficio de grupos que no están para nada interesados en crear justicia y equidad. Por el contrario, son la expresión de una muy clara decisión de mantener a inmensas masas humanas en la esclavitud bajo el control de un gobierno mundial. Las desigualdades y la inestabilidad, en lugar de disminuir, aumentan. A manera de conclusión de este video consagrado al expediente Humo, ¿qué decir sobre mensajes recientes recibidos en forma de tweets? Hasta ahora los sofisticados contenidos científicos habían servido de indicadores para concluir que los mensajes, por lo menos, emanaban de la misma fuente, cualquiera que ella fuera. Los tweets de hoy no tienen esos mismos contenidos. El mensaje que traen está invariablemente enfocado en la predicción de los importantes desórdenes que vendrán en un tiempo relativamente corto. Considerando los acontecimientos actuales, cualquiera podría decir que lo contrario sería sorprendente, y proponen consignas individuales sobre las medidas a seguir para sobrevivir a este periodo. Sugieren asimismo tratar de influir en la noósfera terrestre con la ayuda de sesiones de meditación colectiva. Suponiendo que estas meditaciones, directamente inspiradas por el esquema Humo, pudieran ser eficaces, no actuarían más que sobre la pequeña porción de la noósfera a la cual pertenecen sus participantes, lo que pondría en duda su efectividad. En ningún momento los autores parecen advertir la importante fragmentación de la noósfera terrestre, a imagen de su turbulenta biosfera y de su sociosfera. Pero lo que continúa siendo sorprendente para nosotros es el hecho de que estos visitantes no hayan de inmediato decidido una intervención sobre nuestro planeta, reduciéndonos a la esclavitud, que es lo que muy seguramente haríamos nosotros si entrásemos en contacto con una civilización extraterrestre técnicamente inferior. Puede ser que ello se deba a la situación particular de la Tierra, que debido a su excepcional biodiversidad podría hacer las veces de zoológico o de reserva natural. Sin necesidad de tener un informe de visitantes extraterrestres, todo habitante de la Tierra puede comprender claramente que vamos todos hacia un futuro cercano de los más dramáticos. La palabra apocalipsis no es suficiente para describirlo, pero esta palabra tiene el doble sentido de catástrofe y de revelación. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces de esencial para que esta cita con nuestra historia no sea tan lamentable? Esta pregunta, que nos concierne por encima de todo, será el tema de un próximo video.